Buenas tardes. Bienvenidos a la Biblioteca Pública de Coral Gables. Una vez más tenemos otro evento y vamos a pasarla muy bien y aprender algo nuevo y escuchar a diferentes personas hablar. Vamos a ver, hoy yo soy Alicia Godoy Giró, soy la presidenta de NACAE, la Asociación Nacional de Educadores Cubanoamericanos. Y hoy nos acompaña nuestro comité ejecutivo, el doctor Federico Justiniani, ex oficio, Lourdes Sayas-Bazán, vicepresidenta, Josie Valdés Hurtado, secretaria, Jorge Giró Puyans, vicetesorero, Eduardo Sayas-Bazán, tesorero, y Wenceslao, nuestro director de tecnología, y Daniel Pedreira, que es nuestro profesor PhD. Bueno, también contamos con la presencia de ustedes y siempre vienen y se los agradecemos cantidad porque esto es increíble. NACAE es una organización sin fines de lucro y está dedicada a promover la cultura, la educación de Cuba. Y tenemos muy importante la beca Gastón Fernández de la Torriente, que todos los años damos $2,000 a un estudiante que vaya a la universidad a estudiar español, que se gradúe de high school primero y le damos los $2,000 para la universidad. También tenemos el Educador del Año. Todos los años le damos el honor a una persona que se distinga como educador y hacemos una gran fiesta y celebramos al Educador del Año. Y también todos los meses tenemos nuestros eventos. En el verano, agosto, casi nunca tenemos. En julio y agosto no tenemos, pero siempre tenemos durante el año. Bueno, esta tarde tenemos el gusto de tener aquí al doctor Eduardo Sayas-Bazán, que va a introducir al señor Carlos Saladriga. Adelante, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Carlos Saladriga nació en Cuba en 1948 y emigró a los Estados Unidos en 1961 como parte del conocido éxodo Pedro Pan. Posee una maestría en Administración de Empresas de Harvard University y una licenciatura en Contabilidad de la Universidad de Miami, graduado con distinción en ambas instituciones. Inició su carrera como contador público y, entre otras empresas, pasó 8 años con PepsiCo, donde terminó fungiendo como principal ejecutivo financiero. En 1984 funda en Miami, junto a Pepe Sánchez, la empresa The Vincam Group, considerada la empresa hispana con mayores ingresos en 1998, vendida al año siguiente, en 1999. Posteriormente, Saladriga formó parte del consejo de varias compañías y ahora labora como director del consejo de varias compañías familiares. En 2001 fundó, junto con Carlos de la Cruz, el Grupo de Estudios de Cuba, Cuba Study Group, una organización sin fines de lucro y no partidista dedicada a facilitar cambios en Cuba y a empoderar su sociedad civil. Saladriga ha recibido los premios Alumnus of Distinction de la Universidad de Miami, el Thomas Carvel Immigrant Entrepreneur Award, la Ellis Island Medal of Honor y en 1995 Emprendedor del Año de la Florida. Durante esta charla, Saladriga tratará de descifrar
el futuro de Cuba en estos momentos difíciles por los que Cuba pasa y cómo sería su reconstrucción después de liberada. Habrá un periodo de comentarios, preguntas y respuestas de la audiencia después de la conferencia. Antes de pasarle el micrófono a Carlos, quiero compartir con ustedes mi relación con él. Lo conozco hace más de 2 décadas. Pertenecemos a un club de vino de 12 buenos amigos donde almorzamos una vez al mes. En ese almuerzo, que hemos tenido en más de 100 ocasiones, no solo gozamos de nuestros vinos y comida, sino que además tenemos discusiones políticas sobre temas de actualidad, entre ellos el de nuestra querida Cuba, el más importante. En esas discusiones he podido comprobar que Carlos es uno de los grandes intelectuales del exilio, con profundo conocimiento de los temas que discutimos, y aunque muchas veces no estamos de acuerdo con sus posiciones, respetamos sus inteligentes argumentos. Carlos y su esposa Olga son de los mecenas más importantes del exilio. A través de los años han ayudado generosamente a Cáritas, a la Universidad de Miami y a un sinfín de organizaciones sin fines de lucro en Cuba y en el exilio que se benefician y subsisten gracias a su generosidad. Todo esto lo hacen Carlos y Olga con suma discreción. Por todas estas razones lo admiro y les pido que lo reciban con un fuerte aplauso. Gracias. Mira, muy buenas tardes, muchísimas gracias por haberme invitado, de verdad que es un placer estar con ustedes para compartir y charlar un rato sobre un tema que yo sé que es de gran interés para todos nosotros y un tema que nos llega a lo más profundo de nuestro corazón, porque todos queremos a nuestra patria, la adoramos y todos los que están aquí de una forma o de otra han hecho mucho por Cuba y yo creo que seguimos luchando por ver un futuro distinto en nuestra patria. Hoy se me quedó en la casa mi bolita de cristal, así que no puedo hoy darles un pronóstico de lo que va a suceder porque no traje la bolita y yo no lo sé. Como todos sabemos, hay muchos rumores, hay muchas versiones, pero no se sabe nada porque en realidad hay muy poca transparencia de qué está sucediendo y cómo va a terminar todo esto, pero algo hay en camino y esperemos que esa solución, que ese camino que tomemos sea un camino constructivo y para el bien de nuestra patria y para el bien de nuestro pueblo, que en cierta forma u otra nosotros hemos sufrido este exilio aquí, pero ellos han sufrido aquello allá, en su propia carne, y es el lugar más duro, más difícil, donde sufrir todas estas ausencias y carencias que presenta el sistema cubano hoy día. Antes de ponernos a hablar un poco de hacia dónde va Cuba, vamos a compartir unas ideas para entender todos dónde se encuentra Cuba en este momento. Porque sí todos sabemos anecdóticamente qué está sucediendo. Posiblemente no haya nadie que no tenga un familiar, un amigo, un conocido, que te diga la situación está tétrica aquí, no hay medicinas, no hay comida. Estoy seguro, todos aquí estamos constantemente ayudando a personas allá porque la necesidad es enorme. Desde el punto de vista personal, todo esto nos toca y nos ha tocado a cada uno de nosotros de forma muy directa. Ahora mismo se encuentra aquí en Miami un sacerdote muy amigo nuestro que ha estado
compartiendo con nosotros en el grupo de vino también, José Conrado Rodríguez, y ha venido aquí porque dice, ya no puedo aguantar más la falta de medicinas, yo tengo que irme cargado de medicinas. Y entonces llegó por 10 días a cargarse de medicinas para llevárselas para allá y poderlas distribuir y ayudar en aquel momento. Pero estas percepciones individuales no nos dan una idea concreta de la magnitud del problema. Y yo voy a dar algunas cifras pequeñas, porque no quiero tampoco entrar en estadísticas y números, pero unas cifras pequeñas para compartir una imagen de dónde está Cuba hoy día. Estas son cifras aproximadamente del año 24. Para darnos una idea, Cuba terminó el año 24 con un Producto Bruto Interno de aproximadamente 21 millones de dólares. ¿A quién se parece? Haití. Tiene exactamente, Cuba tiene 21.920 y Haití tiene 21.302. Okay. Otra estadística, Producto Bruto per cápita. Cuba tiene 2.177 anual. Haití tiene 1.830. Población, Cuba tiene 10 millones, en realidad es 8,5 hoy día, porque ya en la última ola de salida no se ha reflejado todavía, y Haití tiene aproximadamente 11.6 millones de personas. Cuba tiene 31.8% de inflación, Haití tiene 32.6% de inflación. La inversión fija bruta en el presupuesto del país, que es cuánto del presupuesto, qué porcentaje del presupuesto se dedica a la inversión del país. Cuba en el año 2024 tuvo un 12.2% de su presupuesto, supuestamente en la inversión del país. Haití tuvo un 13% en la inversión del país. Señores, ese es nuestro punto de comparación. Ahí es donde estamos ahora en este momento. Y cuando uno oye que Cuba ya tocó fondo, no, todavía queda, lo peor no ha llegado todavía. Lo peor se nos viene encima y viene pronto, a una gran velocidad. La crisis humanitaria que se nos anticipa va a ser una crisis seria de enormes proporciones, de lo cual todavía ni siquiera nosotros podemos empezar a imaginarnos cómo y en qué forma eso va a estar ocurriendo. Otra estadística, para ya concluir con las estadísticas, muy interesante, y es el consumo de cemento per cápita. Cuba consume 75 kilogramos, Haití consume 194. Son estadísticas, sinceramente, que nos ponen a pensar muy fuertemente. Vamos a pensar también, para ya continuar esta fase de la charla, cuáles son las características clave de una sociedad colapsada. Y las clásicas, las que se ven en todas partes, son hiperinflación y una moneda que nadie la quiere, una moneda rechazada. Cuba cumple esa característica. Insolvencia fiscal del Estado. Cuba cumple esa característica. Un fallo sistémico del sistema bancario. Cuba cumple esa característica. Nadie quiere poner dinero en el sistema bancario cubano. Severa ruptura de las cadenas de producción y distribución del país. Cuba cumple ese criterio. Recursos externos desgastados. Cuba no tiene reservas de moneda extranjera, ninguna en este momento, cero. Y una deuda extranjera de más de 30 billones de dólares, 30.000 millones de dólares en español, ¿no? Desintegración del mercado laboral.
está comenzando fuertemente en Cuba, donde la gente que trabaja para el Estado están locos por buscar una oportunidad para pasarse al sector privado, porque en el sector estatal o el sector gubernamental no se gana dinero. Erosión de gobernabilidad institucional. Estamos empezando a verlo, pero todavía no hemos llegado a ese momento. Esa es una que está en proceso. Y la última, que está también en proceso, es de estabilización social en el país. Son estas las cosas. O sea que estamos muy, muy cerca de lo que llamaríamos una sociedad colapsada. De estas categorías que hemos hablado, excepto por dos que están en proceso, Cuba cumple con todas las demás. Ahora, ¿qué va a hacer falta en el momento, vamos a llamarle el momento cero, que pase algo donde venga un cambio significativo, que esperemos que se esté acercando de una forma o de otra? Tenemos que visualizar cómo va a ser ese cambio y cuánto va a costar ese cambio. Lo que se avecina no es fácil. No estamos hablando de un proceso de meses, estamos hablando de un proceso de años. Esto no es ni de 1, ni de 2, ni de 3, es por lo menos entre 10 y 15 años de recuperar el país. Por ejemplo, para que tengan una idea, y estoy utilizando cifras llevadas a dólares de hoy día, para poder comparar una cosa con la otra. Hemos mirado unas transacciones para ver cuántos han costado. Por ejemplo, en Bosnia-Herzegovina, que eso sucedió creo que fue en el año 1995, si no me equivoco, el costo en dólares de hoy fueron 32.000 millones de dólares, el costo de la recuperación. En Irak, el costo de la recuperación fue de 220.000 millones de dólares. En Siria, estimado por el Banco Mundial, el costo de la recuperación va a ser, que todavía no se ha comenzado, entre 175 y 216.000 millones de dólares. Y en Haití, después del terremoto y todo lo que ha pasado, se gastó 10.000 millones de dólares y mira dónde está Haití hoy día. ¿Okay? O sea que hay que entender esas cosas. También hay que entender de que todas las transiciones no son iguales. Por ejemplo, nosotros nos gusta mucho, por muchas razones, nos gusta escuchar de las transiciones de la Europa Oriental. Y la Europa Oriental, que fue todos estos países que estuvieron bajo la órbita soviética y el comunismo soviético, que de pronto, en aquella famosa caída del muro de Berlín, se liberaron y establecieron caminos extraordinarios, algunos con más éxitos que otros. Por ejemplo, los países bálticos han tenido un éxito económico extraordinario. Otros, por ejemplo, Hungría, que arrancó con mucho éxito, se estancó. Polonia tuvo un estancamiento, pero ahora está divinamente bien, está mejorando. La República Checa se mantiene bastante bien, etc. Pero vemos cosas curiosas, como en la misma Alemania oriental. Hoy día, estamos viendo un retroceso al autoritarismo que no se ve en Alemania occidental, donde estaban acostumbrados a los principios occidentales. O sea que estamos viendo cosas curiosas, pero todas aquellas transiciones tuvieron una facilidad que quiero que quede claro entre todos nosotros que no la vamos a tener en el caso de Cuba. ¿Por qué? Porque en aquel momento el atractivo fundamental de todas estas transiciones era hacerse parte de la emergente Unión Europea de aquel momento. Y que no solo fue un atractivo importante, y voy a explicar ahora las razones, sino también fue un atractivo económico de gran significado y de gran envergadura, porque la Unión Europea fue la que aportó la mayoría de los miles de millones de dólares que hizo falta para absorber todas estas economías dañadas, no devastadas. Estas economías no ocurrieron en situaciones similares a las que se encuentra Cuba hoy día. Estaban muchísimo mejor de lo que se encuentra Cuba hoy día. Y costaron así mucho dinero y dieron mucho trabajo, pero eso nos da una idea de la dificultad del reto que tenemos que enfrentar.
Otros casos, hemos estudiado muchas de estas transiciones porque es importante saber qué ha pasado, qué experiencias han tenido otros países para poder aprender de las experiencias malas y de las experiencias buenas. Porque sin esa información, lo que vamos a encontrar es que estamos reinventando ruedas cuando ya otros han pasado por ese proceso. O sea que yo creo que vale la pena dedicarle tiempo a entender cómo funcionaron estos procesos y qué se puede hacer distinto en Cuba, si fuera falta, o qué es más sui generis para Cuba, en fin, cómo adaptarlo a nuestros modelos, hasta nuestra situación en Cuba. Pero entre esas situaciones hemos encontrado un grupo muy interesante de naciones que después de tener un proceso electoral tuvieron mucho éxito y otras que se lanzaron muy prematuramente en el proceso electoral y que tuvieron unos grandes fracasos. ¿Por qué? Porque los cambios de Cuba no solo son económicos, tienen que haber cambios de todo tipo en Cuba, tienen que haber cambios sociales, la sociedad tiene que reinventarse. Cuba tiene una sociedad civil pero muy limitada, profunda pero limitada. Cuba necesita una sociedad civil rica para tener una economía de mercado productiva y con gran crecimiento. Cuba necesita un cambio de ley, Cuba necesita cambio de filosofía, Cuba necesita cambio de estructuras, Cuba necesita cambios bancarios, Cuba necesita cambiar su modelo económico completo para empezar a enfrentarse a un futuro distinto. O sea que son cambios muy profundos que todo lleva tiempo. Si se trata de hacer un proceso democrático, electoral muy prematuro, pudiera traer problemas grandes. Yo creo que eso es algo que tenemos que tener en mente. No hay forma de dictar o de determinar cuál es el momento de hacer ese proceso electoral o no. Eso ya lo veremos sobre la marcha. Pero lo que no debemos es lanzarnos a pensar de que a los 6 meses ya puede haber en Cuba una elección partidista y libre, porque es muy improbable, porque no hay partidos, no hay mentalidad democrática, no hay instituciones. Y a las democracias no es tan importante las elecciones como son las instituciones que protegen a la democracia. Y esta combinación de factores es la que tenemos que tener en mente, que tiene que darse y tiene que desarrollarse en Cuba para poder determinar cuál es el momento óptimo para tener este proceso y esta transición. Pero ahora, volviendo hacia atrás a la parte económica, que es muy importante porque hay muchas teorías que dicen que la democracia necesita de una economía funcional. En una economía de pobreza, en una economía de hambre, en una economía de recursos mínimos, es muy difícil para el pueblo enfocarse en los procesos políticos que necesita la democracia. No sé si recuerdan cuando estudiamos todos en la universidad la famosa pirámide de Maslow, donde decía las necesidades humanas empiezan, la primerita de abajo a abajo es la comida, la segunda es la casa, y de ahí para adelante ya, y la última es la política. O sea, hay que darle al pueblo, surtir sus necesidades fundamentales, antes que el pueblo tenga el momento y el tiempo y la capacidad y la paciencia de pensar en los problemas políticos que va a enfrentar el país. Por eso es que la economía, y arrancar la economía de una forma correcta, con el pie derecho hacia adelante, se hace muy importante para que Cuba tenga el éxito político que tiene que tener. Nosotros vemos este proceso de transición económica en 3 fases, ¿no? La primera fase le llamamos estabilización, y eso va a tardar entre posiblemente de 3 a 4 años. 3 a 4 años de estabilización. ¿Cuál es el producto final de esta fase de estabilización? Cuba va a estar lista y apta para recibir inversión privada e inversión extranjera. O sea, el inversor va a ver a Cuba y dice, este es un buen país donde voy a apostar mi dinero. Ese es el end product, el producto final de esta fase de estabilización. Pero en esta fase de estabilización tienen que ocurrir muchas cosas. Tiene que haber un poder judicial independiente, tiene que estructurarse un código mercantil, tiene que estructurarse un código laboral, tiene que estructurarse toda una seguridad social para el pueblo, tiene que haber un sistema educativo funcionando,
tiene que haber infraestructura, tiene que haber electricidad. Sin electricidad no hay progreso económico. ¿Ok? Todo esto va a costar mucho dinero y mucho tiempo. Solo para tener una idea, nosotros estamos estimando así por arribita que esta fase inicial va a costar alrededor de 10, entre 6 y 10, yo me inclino más hacia 10 mil millones de dólares. Ahí viene la gran pregunta, ¿de dónde van a venir esos 10 mil millones de dólares? Porque este no es el dinero que podemos invertir los inversionistas. No lo es, porque el inversionista quiere un retorno. O sea, ¿de dónde va a venir este dinero? Y este dinero solo tiene 3 fuentes para venir. La primera, ayuda norteamericana. Y asumimos o esperamos que existe, que esté en algún tipo de forma para que se presente algún tipo de plan Marshall para Cuba y su reconstrucción en lo más pronto posible. Porque hace falta tener, de ese plan, hace falta tener visibilidad lo más pronto posible. El segundo fuente de dinero va a ser la inversión de las pequeñas empresas. En Cuba hay un fenómeno que algunas personas conocen, otros no. Algunos creen que es real, otros que no. Para algunos es tema de argumento. Pero para nosotros que llevamos 15 años en Cuba, capacitando emprendedores, un proyecto que lanzamos en el año 2012, junto con la Arquidiócesis de La Habana y con la Iglesia Católica Cubana, hemos estado entrenando cubanos a ser emprendedores. Y hemos egresado del programa más de 15.000 personas en estos años que hemos hablado. Créanlo o no, y hasta nos ha sorprendido a nosotros, en este momento de gran incertidumbre en Cuba, la demanda para los puestos en este programa ha aumentado dramáticamente y nos estamos viendo prácticamente obligados de 3 sedes, porque hemos estado funcionando en La Habana, en Camagüey y en Cienfuegos. Ahora creo que nos vamos a ir a Santiago de Cuba y a Holguín, porque la necesidad es imperante en esa parte del país. Pero ese mundo de pequeñas empresas que arrancó casi después de julio 11, del famoso julio 11, que Cuba aprobó la ley de las famosas MIPYMES, de las medianas y pequeñas empresas. Hoy día existe un número insignificativo de pequeñas y algunas medianas empresas que están funcionando en Cuba increíblemente contra todos los tropiezos que ustedes se puedan imaginar, contra un gobierno que las quiere asfixiar cada vez que se mueve. Y sin embargo, el emprendimiento del cubano es admirable. Yo los he conocido, yo los he visto con mis propios ojos y les tengo gran admiración y gran respeto a estas personas. No solo muchachos, hay algunos que son algunos viejos, no tan viejos como yo, pero algunos viejos, que están todavía ahí luchando y buscando oportunidades en emprendeduría. Y esas empresas tienen una fuente de capital que pasa desapercibida en la diáspora, sobre todo en la diáspora de aquí de Miami, pero también en la diáspora española. Y esa fuente de capital son las remesas familiares. Las remesas familiares hace rato ya que se van inclinando hacia la inversión. O sea, si un pariente en Cuba se le ocurre montar un negocio y necesita $50,000, al primo de aquí le es más negocio darle los $50,000 para que el hombre ya resuelva o la mujer resuelva y funde su empresa y no que le esté constantemente siga pidiendo dinero para comer todos los días. O sea que inclinar las remesas hacia la inversión es algo fantástico para Cuba. Ya ese fenómeno ya está ocurriendo, ya lleva años ocurriendo, pero lo vamos a ver acelerarse en este proceso de cambio en los próximos años. Nuestros cálculos indican que de ahí pueden salir alrededor de $5,000 millones de inversión para Cuba. Y el otro grupo de inversión, para llegar a los 10, tiene que venir de instituciones financieras. Por ejemplo, sin una gran ayuda del Banco Mundial o del Banco Internacional de Desarrollo o del Fondo Monetario Internacional, Cuba no puede levantar cabeza. ¿Por qué no puede levantar cabeza? Porque sería imposible hacer lo que necesita hacer fiscalmente el gobierno cubano
sin esa ayuda para evitar una profundización enorme de la crisis humanitaria. O sea, tenemos que estar conscientes de que en el momento que se vislumbre la apertura, en ese mismo momento hay que empezar a trabajar en estas tres fuentes de financiación para sostener la fase de estabilización de la economía cubana. Eso nos permitiría, en gran forma, llegar al momento donde Cuba se convierta en una inversión viable para el capital privado y ya pueda fluir hacia Cuba el capital privado, no solo de la diáspora, sino también de este país y de otros países en América y en Europa. Estando consciente de un factor, Cuba, como yo hablé anteriormente, es un país de 8,5 millones de personas. Es un mercado, vamos a hablar ahora de mercado, es un mercado de 8,5 millones de personas con un poder adquisitivo muy bajo. Ciudad México solamente, para tener una idea, tiene 24 o 25 millones de personas. O sea, es un mercado que no le interesa a muchas grandes empresas. Okay, Cuba no tiene petróleo, el dinero nuestro no va a salir debajo de la tierra, el dinero de nosotros en Cuba lo tenemos que trabajar, como decía aquel anuncio de Smith Barney, the old-fashioned way. Hay que sudarlo. El capital de Cuba va a haber lo que sudar. Y eso tenemos que tenerlo en mente, que no va a ser fácil, hay que ganarlo. Y para ganárselo va a haber que trabajar muy duro y los cubanos tienen que seguir sacrificándose durante este periodo, pero ya viendo un horizonte. Y no hay nada mejor para aceptar el sacrificio que ver un horizonte. Como yo le decía a mucha gente cuando éramos, Olguita y yo, éramos pobres de verdad y siempre soñábamos, porque una cosa que tiene el emprendedor es que es un gran soñador. El emprendedor sabe soñar y los cubanos saben soñar. Tienen una capacidad de soñar extraordinaria y yo los admiro. Pero una cosa es soñar y otra cosa es soñar y ver el horizonte y cómo puede ser la realización de tu sueño y poder tener una visión de eso. Eso ayuda muchísimo y da mucha esperanza. La esperanza, por eso, es que es la mejor de las virtudes, ¿no? La segunda fase de este proceso de transición ya es poco más fácil, es la recuperación económica. Es donde Cuba tiene que ir de ser un país que acaba de estabilizarse a una economía pujante y creciente y reinsertarse en el orden económico mundial. Estamos hablando de Europa. ¿Por qué la Unión Europea era un atractivo tan importante? Porque hoy día, gústenos o no nos guste, querrámoslo o no, hoy vivimos en un mundo totalmente globalizado y con la tecnología, con lo que está pasando con la tecnología, lo que está pasando con la inteligencia artificial, este mundo va a estar cada vez más tecnologizado y más integrado. El mundo va a estar totalmente integrado y ya lo está en proceso de estar. Hoy día uno puede vivir aquí y estar trabajando para un patrón que queda en Alemania o en China o en Chile. Facilito, muy fácil. O sea que las distancias se han acortado, todo se ha acortado. Entonces, Europa, viendo aquello, entendió que ser en este momento del mundo, ser un país pequeño y pobre, es equivalente a ser un país muy débil y poco poderoso. Solamente en la Unión se encuentra la fuerza. Por eso es que la Unión Europea ha tenido un éxito extraordinario desde el punto de vista económico, extraordinario, lo que esos países, incluyendo España, a quien tanto queremos, lo que se ha logrado en España desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, es extraordinario, extraordinario lo que se ve en Europa. Y eso se ha logrado en muy poco tiempo, gracias a los mecanismos, gracias al principio, por supuesto, en el Plan Marshall, que ayudó enormemente, y la liberación de Europa, en gran parte por los americanos, los británicos, los franceses y todos los que trabajaron en eso. Pero económicamente hablando, esa reconstrucción se debió a la creación de la Unión Europea y ese mecanismo de unión donde se abrieron los mercados internos de una forma completa. Igual que hizo Estados Unidos cuando se creó un país de 50 estados, ¿no? Y fue creciendo hasta los 50. Entonces, en esta fase de recuperación, ahí es donde tenemos ya que cambiar. Primero, en la fase primera, se arregló la red eléctrica. Pero la red eléctrica de Cuba tiene capacidad para surtir la necesidad de Cuba de hoy.
no la de mañana, no la de un crecimiento económico extraordinario. O sea que hay que aumentar esa capacidad de generación, hay que modernizar esa red. Se habla mucho de la generación y no se habla mucho de la red. La red de distribución eléctrica posiblemente está en peor estado que la generación está. La generación es lo más fácil de resolver. La red de distribución es la más complicada. Eso hay que resolverlo porque sin eso no hay economía. Toda la infraestructura de Cuba, el agua potable, las aguas negras, las carreteras, el transporte público, los trenes, etcétera, todo eso hay que arreglarlo. Y eso va a costar entre unos 20 a 30 mil millones de dólares y se estima que esta fase tarde entre 3 o 4 años adicionales. Y entonces nos lleva al punto clave, nos lleva a la última fase, que es la de largo plazo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Con qué Cuba soñamos? ¿Qué pensamos que debe hacer Cuba? ¿Otra República Dominicana? ¿Qué país? ¿Qué escogemos? O podemos pensar en ser un híbrido entre Israel, Singapur y los países bálticos. Interesantísimo. Bermuda, una islita de este tamaño, tiene un per cápita income, ingresos per cápita más alto que los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque encontró un nicho en los mercados de reaseguro y ahí se insertó y lo ha convertido en su gran especialidad. Sí hay futuro para una pequeña islita y hay futuro por el capital humano que tenemos en Cuba, que es extraordinario. Bueno, un pariente de Olguita siempre me lo dijo, dice, Carlos, oye, ser cubano es tener un título universitario. Ya eso es tener un título universitario. Así que ya con eso tenemos una gran ventaja. Pero tenemos que soñar y aprender a soñar y a realizar a la vez, porque hace falta esa clave. Pero hace falta líderes en Cuba, jóvenes que tengan futuro, que tengan esa visión de vamos a llevar a Cuba, no a ser otra islita más en el Caribe. Físicamente no la podemos mover, está ahí, pero económicamente sí podemos hacer algo distinto. Vamos a buscar otro futuro para Cuba que combine todas estas virtudes de pequeños países como Israel, Singapur, pequeñitos, lugares que siendo pequeños han logrado un impacto económico extraordinario. Sí se puede, y lo podemos los cubanos porque arrancamos con 3 ventajas enormes. La primera es, somos cubanos. Ya eso de por sí, como dije, es una gran ventaja. La segunda ventaja, tenemos, y esto no lo descarten, es algo importantísimo, tenemos la tasa de ser propietario de sus viviendas más alta de América. ¿Ok? Y tercero, tenemos la mejor educación, todavía aún con todos los problemas y con todo el deterioro que está sosteniendo hoy día, tenemos la mejor educación de los países latinoamericanos. O sea, con esas 3 ventajas se llega lejos. Y yo creo que si este momento logra darle a Cuba esta gran ventana de oportunidad de echar hacia adelante, y nosotros aquí tenemos el juicio y tenemos la prudencia de saber aconsejar y llevarlos de la mano y ayudar a ese pueblo, yo creo que pudiéramos tener un futuro extraordinario. Va a tardar, va a costar dinero, pero me parece a mí algo eminentemente posible y me llena de optimismo de nuestro futuro. Muchas gracias. ¿Cómo quieres moderar? Bueno, ahora tenemos el periodo de preguntas y respuestas. Diego, empieza. Yo tengo la mano levantada hace rato. Después tú vienes. Carlos, mucho gusto en verte que hace tanto tiempo. Igualmente, Diego. Mucho tiempo. Tienen que tratar de hablar alto para que todo el mundo escuche. Gracias. Bueno. Me parece que la presentación ha sido formidable y, como es natural, estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Yo quería preguntarle a Carlos, y lo último es lo que me ha desconcertado,
Y algo que me sorprende, que tú hayas cerrado tu alocución diciendo que tenemos, entre las 3 cosas importantes que tenemos en Cuba, tenemos la mejor educación de cualquier país latinoamericano. Yo creo que eso es totalmente falso. Hoy en Cuba no existe ni remotamente de que el sistema educacional de Cuba se pueda comparar a cualquier país que tenga libertad y democracia en América Latina. En Cuba no existe eso que tú estás diciendo, perdóname, en relación a la educación. Y podemos entrar en otros temas también, pero me refería específicamente a la educación. ¿Por qué tú dices que la educación en Cuba es una de las 3 cosas que tiene hoy el pueblo de Cuba, de la isla, que está floreciente? ¿Le doy respuesta o quieres otra pregunta? ¿Cómo quieres hacer? Una por una. Mira, vamos a no confundir términos, ¿no? Educación liberal, lo que llamaríamos una educación liberal, en Cuba es bastante deficiente, aunque sorprendentemente es buena en algunos sentidos. Pero educación técnica, el número de personas educadas en Cuba con profesiones en relación a otros países latinoamericanos es bastante alto, es bien alto. O sea, sí lo es. Ahora, hay que reconocer que de 5 años hacia acá el deterioro ha sido catastrófico desde la educación primaria hasta la universitaria. Ha sido desastroso lo que está sucediendo. Y recuperar eso en los próximos años de estabilización en esta fase va a ser muy difícil y muy costoso. Pero sí, si miramos la población, si hacemos un sample de la población en este momento, Diego, sí vemos una población en general, no que hay personas que no tienen educación, pero son una minoría pequeña. La población sí tiene educación técnica. Ahora, si le preguntas de filosofía liberal, si le preguntas de pensamientos liberales, no, nunca estudiaron eso, pero en educación técnica sí lo tienen. ¿Perdón? Las cosas más elementales como la ortografía, por ejemplo. La ortografía ha caído bastante. Las cosas más elementales de la educación. Cuba, la educación está sujeta al sistema, al sistema revolucionario. Lo es el adoctrinamiento. Y dentro del adoctrinamiento hay la educación, pero es una educación supeditada al adoctrinamiento comunista. No existe. Que es adoctrinada lo es, pero no quiere decir que no aprendieron matemáticas, y que no aprendieron ingeniería, y que no aprendieron medicina. Sí, yo he visto, yo soy médico y he visto muchos médicos cubanos. Venga para acá. Pero déjame terminar, ¿no? Déjame terminar. Yo soy médico y he visto muchos médicos cubanos. Y da pena cómo escriben. Da pena, porque son unas faltas de ortografía garrafales, elementales. Y también hemos visto dentro de la misma sociedad de Nacae, tuvimos un miembro que acababa de venir de Cuba y que se llamaba, había sido profesor de la Universidad de Villa Clara. Y ese señor, si se le mandaba a escribir cualquier cosa, era un desastre total. O sea que la educación técnica quizás exista, pero la educación básica de ortografía y composición no existe. No existe. Y la técnica, yo no estoy muy seguro tampoco, porque, por ejemplo, en medicina, ellos no tienen los textos modernos de medicina. Yo le he preguntado a un médico, ¿y cómo tú tratarías tal cosa? Y la respuesta es que me recordó cuando yo era interno en el Calixto García hace 60 años, que era lo que hacíamos. O sea que la educación técnica yo también la pongo un poco en pregunta, en cuestión. Yo tengo 2 preguntas pequeñas. Primero de todo, ¿usted no cree que
el poder adquisitivo, es decir, el dinero que existe aquí en Miami de los grandes comerciantes y esas cosas, será una cosa muy importante para Cuba. Y la segunda, para contestar las dos. Y la segunda es, ¿dónde están los Castro? ¿Qué vamos a hacer con los Castro? Pues yo ese nombre no lo he oído en este lugar, y yo creo que ese es el problema que tenemos. ¿Qué hacemos con ellos para poder hacer todo lo que usted me dijo? Sí, ¿quiere hablar? ¿Quiere hacer su pregunta primero? Sí. Yo lo que quería decir era lo mismo de la falta de preparación ortográfica de las personas que vienen de Cuba. Es increíble. Trabajé en Miami High, donde tuve la oportunidad de estar con muchos muchachos que venían de Cuba y ver a los padres. Y es una cosa que se queda uno con la boca abierta. Yo soy de Cienfuegos y no sé si en español tercer año o cuarto año escribí Garcilaso de la Vega con Z y me quitaron, tenía 100 puntos y me quitaron 4 puntos cada vez que escribí Garcilaso con Z. Eso era la educación de Cuba, ¿ok? Que uno no podía tener una falta de ortografía ni nada. Lo otro que quería decir es que hay muchísima gente en Cuba que está acostumbrada a recibir ayuda de aquí y nadie trabaja, no están acostumbrados a trabajar. Y la tercera, están acostumbrados, perdónenme ustedes, a robar, ¿ok? El cubano que no roba, no vive, no sale para adelante. Yo fui en el 79 a los viajes de la comunidad y el familiar mío, bueno, era catedrática y estaba casada con un médico. Bueno, todas las casas estaban destruidas en Cienfuegos y la de ella estaba muy pintadita. Lolo, ¿cómo tu casa está pintada? Ah, Pepe operó al papá del que dirigía la pintura, y se robó la pintura y nos trajo la pintura a nosotros. ¿Ok? Eso es Cuba. Y era en el año 79. O sea, ¿cómo ha avanzado? Para atrás y para atrás y para atrás. ¿Cómo cambia uno todo eso? Y lo otro que me preocupa es, aquí en los Estados Unidos, todo lo que se habla es del embargo. En Meet the Press este domingo, no, una de Washington, de Washington. No, porque el embargo es por lo que no avanzan. Todo es una mentira. ¿Cómo lo vamos a lograr cambiar? Bueno, ya le dije bastante. Pero déjame contestar esto, porque se me olvida, ya yo no aguanto. Más de 3 preguntas ya no aguanto. La primera, lo que es el dinero de Miami. Sí, esa es una pregunta muy interesante. Sí, vamos a hablar de capas generacionales aquí en Miami primero. Los primeros emprendedores, aquí tienes uno. Yo fui alumno del caballero aquí y me gustó la emprendeduría y me hice emprendedor. Un poco más joven que él, pero no mucho. Los inversores. Yo creo que un poquito más de lo que yo estoy diciendo, un poquito más. Pero yo creo que todos los inversionistas tienen lo que le llamamos un horizonte de inversión. Yo tengo 77 años. Mi horizonte de inversión no es el mismo que si yo tuviera 50 años. Entonces, ¿tú te crees de verdad que yo a mi edad me voy a poner a arriesgar 3 millones de dólares, 10 millones de dólares, 15 millones de dólares en Cuba? Pero eso tienen hijos ya. Sí, pero mis hijos nacieron aquí, están acostumbrados aquí. ¿Tú te crees que se van a ir a Cuba a labrar? Algunos lo harán, pero no muchos. Pero yo sí creo que el dinero va a fluir así. Algo sí, pero más va a fluir de familiar a familiar. Acuérdate que hay yo toda la vida he hecho mucho inversión, lo que le dicen private equity, inversión privada en negocio. Uno no invierte tanto en el negocio como invierte en la persona. Entonces, por eso que al familiar le es mucho más fácil invertir en su familiar porque conocen a la persona. Si yo voy a invertir en una persona y yo no lo conozco, tengo menos confianza. Entonces, lo que sí va a haber mucho private equity investment.
Yo conozco ya un amigo mío que ya está formalizando un fondo de inversión de private equity para invertir en las empresas en Cuba, para tomar una posición minoritaria o en algunos casos una posición mayoritaria o lo que sea. Pero el que tiene que operar el negocio es el de allá. Nadie de aquí va a irse a pasar trabajo en Cuba, que te piquen los mosquitos, que coge chikungunya, y cuando uno está aquí muy cómodo. No, yo no veo un éxito. Fíjate una cosa, a Maduro lo sacaron en enero. ¿Ustedes conocen muchos venezolanos que se han ido? No es tan fácil. Sí, está fresco, pero no es tan fácil, no es tan fácil. Después de muchos años acostumbrados a esta vida de aquí, a tener nuestros hijos, nuestros nietos aquí, nuestra familia aquí, no vamos a arrancar e irnos a un país distinto. No es la Cuba que conocimos nosotros ni lo va a volver a hacer más. Es otra cosa. Entonces sí, van a haber oportunidades, pero van a haber oportunidades como inversión, ¿cómo diría? Inversión más lejana, no inversión directa. Y yo a lo mejor invierto en un negocio con una persona que yo tenga confianza y ese le va a ir bien y joven y que eche para adelante. Pero yo no voy a ir a trabajar un negocio en Cuba a mi edad. Y tampoco creo que lo va a hacer uno de 65, a lo mejor uno de 30, 40, sí se lanza y lo hace, fabuloso. Pero no va a ser la ola que algunas personas se piensan que va a haber. Yo no la veo. ¿Ah? Es una opinión, yo no puedo garantizar que va a ser así, pero es una opinión. Sí, a ver. Buenas tardes. Usted dijo que son los que más propietarios de sus viviendas en un país donde no existe la propiedad privada. Sí, sí tienen derecho a su casa. Sí la tienen el título de su casa. Otra cosa, usted habló que ha capacitado a 15.000 emprendedores. Sin embargo, según los números de Cuba, que yo los estuve chequeando, solamente hay MIPYMES 1.240 en toda la isla, según los números de ellos, de los cuales 26 son estatales. Y para usted tener una MIPYME tiene que tener una aprobación del gobierno. O sea, si usted no está de acuerdo con ellos, no se la van a dar. Entonces vamos a empoderar a las personas que les gusta el gobierno existente. Y otra pregunta, todo eso que usted dijo, ¿bajo qué tipo de régimen es que estaría ocurriendo? ¿Bajo los mismos Castro que sigan con las cosas, el mismo gobierno? ¿Quién va a invertir? ¿Qué seguridad hay? Porque para esa infraestructura que usted habla, por ejemplo, la parte eléctrica, necesita un inversor de verdad que qué garantía tiene con lo que hay. Primero que nada hay que ver qué es lo que se está quedando, porque para convertir aquello en... Bueno, eso va con la pregunta segunda de usted. Los Castro, yo evité entrar en las predicciones políticas porque yo no sé lo que va a pasar, ni nadie lo sabe. No sabemos qué va a pasar, ni estamos nosotros en control. No somos nosotros los que estamos negociando. Pero tiene que pasar. Algo tiene que pasar. Pero de eso depende todo. De eso depende mucho, si no todo, de acuerdo. Pero no sabemos lo que va a pasar. Entonces, por eso fue que yo me pasé eso, porque eso es especular. Empezar a hablar sobre eso es puramente especulación. Entonces, yo creo que tenemos que esperar a que pase lo que vaya a pasar y después asesorar y decir, ¿es esto lo que queríamos? ¿Es esto lo que nos gustaría? Y vamos a tener todos que hacer una decisión entre lo perfecto y lo pragmático. Porque perfecto no va a ser. Perfecto no va a ser. Hay que buscar algún tipo de situación entre lo pragmático y lo mejor posible para echarlo adelante. Pero volviendo a las empresas, que es un punto muy importante, 15.000 personas egresadas, no todos, un 50% abrió su negocio y de ahí muchos se han ido de Cuba. Ya no llegan al 50, el 50 se no, hace perdona, 20.000, sí, déjame. Y solamente según el gobierno cubano hay 1.240. No, hay más de 8.000 empresas en este momento. Se lo puedo enseñar No sé. aquí, lo tengo, o sea, lo tengo de ellos, los números de Cuba, con los mismos que usted habló. Se los enseño. Sí.
Bueno, eso lo podemos hablar después, pero según mi información son muchos más. Pero no solo los nuestros han abierto empresas, hay otros que no han pasado por el programa. En la isla entera. En la isla entera. Reconocido como el gobierno de Cuba, las estadísticas se las puedo enseñar. Hay 1.240, se las puedo decir en la micro, pequeña y mediana que se dividen, y lo tengo cada uno desglosado, y 26 de ellas son del Estado. Los demás necesitan un decreto del gobierno autorizándolo, no cualquiera puede abrir. No, la información que yo tengo es que hay muchos más en mi pyme, sí. Sí, pero bueno, eso es un dato que tenemos que consultar. Pero de esas empresas, de esos emprendedores que nosotros capacitamos, 50% lograron abrir sus negocios, pero de ahí para allá se han ido muchísimos. De hecho, hay muchos en Miami, muchos en España, se han ido a todas partes, pero hay algunos, sobre todo los que están en España, que ahora tienen un pie allá y un pie aquí, y aquí también, pero con menos frecuencia. Y allá es más fácil, ¿no? Entonces lo están haciendo. Pero esas empresas son empresas que ya existen, son empresas que ya tienen prácticamente el 100% del mercado minoritario en Cuba. El Estado lo ha perdido enormemente. GAESA, que es la empresa gubernamental militar de Cuba, que era la que dominaba la economía, lleva más de 4 años perdiendo mercado diariamente. Hoy día es una sombra de lo que fue. Las remesas ya no las captura el gobierno. Las remesas y toda la importación de alimentos en Cuba, el dinero se queda en la periferia de Cuba, fuera de Cuba, nunca entra dentro de Cuba, solamente la comida entra en Cuba. Aquí lo tienes, se lo puedo pasar después para que lo vean. Ok, pásamelo para yo. 2024 del gobierno de Cuba, que siempre son maquilladas. ¿Pero los tienes oficiales o son...? Oficiales, aquí están todas. Okay. A ver. Mira, hablaste mucho de la economía, pero yo creo que también la parte social, las estructuras sociales, lo que es el núcleo familiar, lo que es el desgaste antropológico, eso yo creo que es también fundamental, y no hablaste, me gustaría oír tu opinión. No, el daño antropológico es muy real. El primero que habló mucho del daño antropológico fue su eminencia, el arzobispo Maurice de Santiago de Cuba. Ese fue uno de sus puntos clave del daño antropológico. Y tiene mucha razón, porque el daño antropológico lo hemos visto en toda la Europa Oriental, aún todavía está teniendo su impacto, y mira cuántos años hace de la transición. Lo estamos viendo dentro de Alemania, los alemanes occidentales y los alemanes orientales, después de la unión que hubo y todo, todavía se nota el daño antropológico. Eso impacta y va a impactar a Cuba por generaciones. Pero yo soy muy optimista porque yo he visto ese daño antropológico sanarse en poco tiempo. En este curso empresarial que nosotros damos, y vuelvo a repetir, se da dentro de la iglesia, las primeras 30 horas está diseñada a sanar el daño antropológico y a darle a la persona un sentido de que esa persona es capaz de ser el autor de su futuro y que no depende del gobierno y no depende del Estado. Es independiente, que tu futuro depende de ti, no del Estado. Y se rompe intelectualmente y teóricamente, se rompe ese vínculo entre el individuo y el Estado. ¿Por qué? Porque el sistema comunista requiere una relación vertical entre el Estado y el individuo. El Estado controla al individuo, el individuo trabaja para el Estado te surte tus necesidades. Ese es el contrato social tradicional de Cuba. En una economía de mercado, las empresas tienen que crear capital social. Una empresa le compra a otra, le vende a otra tercera, la cuarta le suministra esto, la quinta le suministra lo otro. Entonces tú tienes que hacer un network de relaciones constantes, y eso es lo que está haciendo este sector privado en Cuba, que hoy día domina la economía cubana, O sea que es algo extraordinariamente que ha ocurrido ahí, pero ese daño antropológico se nota
una vez que el sistema presenta al individuo el esquema correcto de recompensa y responsabilidades, porque esas dos van de mano en mano, las personas se adaptan. No todas, como es natural, nunca va a ser todo el mundo, pero un gran número de personas sí se adaptan a ese nuevo esquema y funcionan muy bien. Y esa es mi esperanza. La otra pregunta que yo creo que es clave, que ya tú la has hablado en otros lugares, el concepto del perdón y la reconciliación. Eso yo sé que en la iglesia... Sí, ese es un concepto muy fundamental, pero es un tema más político. Yo quería hablar más de unos temas económicos, ¿no? Pero sí, es un tema. Nosotros hicimos aquí en Miami hace varios años una conferencia sobre la reconciliación. Trajimos al que fue la mano derecha de Nelson Mandela en un momento dado, que después terminó siendo embajador de Sudáfrica en Washington. Trajimos uno que ponía bombas para el IRA en Irlanda, que ahora es representante de la Cámara del Parlamento irlandés del norte. Y trajimos otra persona que también es funcionario parlamentario en Alemania, que era de Alemania del Este. Fue una conferencia extraordinaria. Yo no sé si tú estuviste allí hace varios años, ya muchos años de eso. Tenemos mucho que aprender. Tenemos mucho que aprender sobre ese tema, pero es un tema que tenemos que tratar. En algún momento dado vamos a tener lo que tocar, vamos a tener que tratar. Le corresponde más a los que están del lado de allá, porque son los que van a vivir con todas las consecuencias, pero nos va a tener que tocar en algún momento dado. Perdón, Espérate, que tengo gente aquí esperando. Vamos parando para atrás. Aquí en el tema económico, que es que habla usted dice que hace 5 años está estableciendo personas allá para que trabajen, ¿correcto? 15 años. 15 años. Y entonces, ¿cómo es que de 15 años para atrás, para ahora, lo que ha sido es negativo, no positivo? No, los resultados del país han sido negativos, pero los resultados de este grupo han sido extremadamente positivos. Hoy día el pueblo cubano se alimenta gracias a este grupo de personas. Si no, no hubiera comida en Cuba. Nada, cero. O sea que los resultados han sido positivísimos. Por ejemplo, todo el personal que el Estado ha dejado cesante, que es un número grande, ahora mismo no me acuerdo la cifra, todo ese número personal lo absorbió el sector privado y les paga 10 veces lo que paga el Estado. O sea que sí, ha beneficiado muchísimas familias y está manteniendo a Cuba flotando, vivo. Ahora, imagínense por un momento alguien que diga, yo quiero hacer una empresa aquí en Estados Unidos y tu gobierno te está obstaculizando cada movida que tú haces, si no tienes una economía funcional, si no hay electricidad, ¿cómo tú funcionas? Son héroes, son verdaderos héroes en la forma en que trabajan esas pequeñas empresas. Es un fenómeno extraordinariamente interesante. Nosotros publicamos no hace mucho un folleto. Yo creo que, Eduardo, tú lo recibiste porque yo se lo mandé al grupo del estado de las pequeñas y medianas empresas en Cuba. Es un fenómeno interesante que hay que profundizar en él un poco. Sí. Sí, buenas tardes y muchas gracias. Usted empezó su charla hablando de un caos extraordinario que no empezamos ni a comprenderlo. Yo veo a Cuba ya en una situación terrible, si habla con cualquier persona que tiene algún tipo de vínculo con Cuba. ¿De qué exactamente estaba hablando usted? ¿De cuál es el caos que se nos avecina que no empezamos ni a imaginárnoslos? Una crisis humanitaria. Una crisis humanitaria donde vamos a ver hambre. En este momento ya hay hambre en Cuba. Hay personas, el otro día vi una foto impactante de alguien recogiendo unas cebollas en un basurero. Ya es crítica la cosa, pero es como todo ese sector que tiene familiares en el exterior, ese come, de una forma o de otra ese come, pero esa otra mitad que no tiene familiares en el exterior, no come, está pasando una necesidad terrible. O sea, y esto se puede poner peor, porque si hay un colapso total de la autoridad gubernamental, la crisis, el crimen va a ser
imparable. Y ya hay crimen. Bueno, yo estuve hablando el otro día, estuve escuchando, no hablando, bueno, escuchando de unos campesinos en Cuba, y dice, ya no puedo sembrar porque me roban la cosecha por la noche. Entonces, sí, pero está peor que nunca. Está peor que nunca. Hasta que ahora se acabe ya, antes de diciembre se acaba. Bueno, cuando se acabe, se acabó el problema. Pero bueno, por eso pero lo que viene encima hace 5 años atrás o 10 trataron de resolver ese problema yendo a Cuba y no pasó nada. Cuando estaba Obama presidente, trataron de ir y resolver y no resolvieron nada tampoco. No, pero no se resolvió, se trató de resolver, pero nunca se resolvió nada, no se pudo resolver nada. O sea, ahora lo que hay que acabar. Ahora, en aquel momento, Cuba estaba bollante comparada con hoy. ¿No? Sí. Bollante. Sí. Acá, sí, perdón. Aquí también, Carlos. Aquí, ¿Por aquí? ¿Hay alguien por aquí? Sí. A ver. Tiene que ir para atrás otra vez. Sí. 5 años no se veía. Quiero preguntar algo. Esta situación de la catástrofe que se ve venir, yo veo, si no hay algunas soluciones de cualquier índole, lo primero que puede pasar es el enfoque de los más necesitados con los que reciben remesas de acá. Porque yo creo que en Cuba en este momento hay 2 clases, la clase que no recibe y la clase que recibe. Tenemos el don, nosotros los cubanos, de querer aparentar algunas veces más de la cuenta. Entonces, en Cuba hay personas que tienen un televisor plasma mucho mejor de los que tengo yo, tienen una aspiradora, pero a lo mejor tiene un vecino que no tiene donde caerse muerto. El peligro es ese vecino que no tiene nada, porque en un momento que las cosas aprieten, yo creo que va a haber una confrontación entre el que tiene y el que no tiene nada. Ese es el peligro más eminente que estoy yo mirando. Por eso los otros días, estuve haciendo un chat, entonces estamos hablando de lo que es el gato encerrado en la habitación. Aquí hay paisanos que opinan las cosas desde un punto de vista que no se pueden llevar, porque usted nunca puede dejar el gato encerrado dentro del cuarto. El gato siempre tiene que saber por dónde va a salir, porque esa política de encerrar el gato, pues, de todas formas, te digo, te felicito, porque lo que tengo una amistad, o es mi hija, que está cubriendo la situación que está pasando en Cuba, que ella le llama la Cuba Troika. Tú has sido el intelectual de esa cuestión. Lo que es, la gente no coincide, que lo que no pasó con Obama puede pasar ahora con Trump, que es inconcebible, pero hay una que es la única forma de solución. De esta forma, hay otra cosa que yo he estado estudiando y por eso es que he venido desde Monte hasta acá para hablar, pero hay una situación que yo estoy mirando como, no sé qué te parece lo que yo estoy llamando el rescate de la República. Porque la República en Cuba se perdió en el año 33. Yo creo que la Constitución del 40, que todos independentistas han seguido, inclusive si mi padre estuviera vivo, hoy me bofeteara. Pero la Constitución del 1, la que nos vendieron como platistas, que dicen que fue hecha por los norteamericanos, que ha sido toda una mentira. Nosotros estamos viviendo en una mentira perpetua desde el año 33, que se rompió la constitucionalidad en Cuba. De ahí vinieron una serie no analizamos eso. Yo creo, no sé, el Tratado de Reciprocidad todavía sigue vigente, lo que hay que trabajar con la sociedad nueva en Cuba, que este es el momento para volver a llevar a Cuba a lo que fue siempre un país tutelado por los Estados Unidos. Después vamos a hablar de eso. No, de acuerdo. Yo por eso yo no quise entrar en la parte política, porque eso no terminamos más nunca. Porque hay tantas posibilidades
tantas vertientes, tantas incertidumbres, tantas posibilidades, que mientras que el tema económico está vigente bajo cualquier escenario de cambio que nos encontremos. La realidad económica es una realidad inmutable. Y si por lo menos llegamos a un consenso sobre la magnitud de ese problema, podemos quizás empezar a visualizar las soluciones en algún momento. A ver. Me le estoy adelantando a Diego. Diego, perdóname. Bueno, viejo, pero ya tú hablaste, ya no puedes seguir hablando. Carlos, una pregunta. Estoy bien ahora que... Carlos, mira, sobre el tema que yo sé de la palabra Castro, yo sé que tú inteligentemente, como trataste de mantenerte un poco al margen, porque no sabes lo que puede pasar. Tenemos un presidente que yo adoro, que yo estoy loco con él, pero que es un gran negociador. El hombre que dijo hace 2 meses, no más petróleo para Cuba. Hace 2 semanas dijo todo el petróleo que Cuba quiera. Entonces, el miedo que Carlos tiene quizás es que este hombre, gran negociador, negocie la estadía de un Castro allí por 1 año o por 5 años, tomándole el pelo el Castro a Trump, y que pase eso. Yo adoro a Trump, pero es demasiado negociador y temo que pase eso. Y Carlos ha estado al margen de eso. Perdóname, Diego. Después, Diego. Sin Castro todo. Sin Castro todo. Yo quiero ser un poco más radical en esta conversación y un poco fuerte. Quizás me da ese privilegio, porque creo que todos los que estamos aquí, creo que el mayor soy yo. Estoy hablando de los hombres. Es importante ponerle en la mente a mi amigo Carlos Saladriga que primero en una dictadura y el desastre de los que crearon este gran problema en Cuba no pueden ser parte de la solución. Y mientras tanto, en cuanto exista este gobierno de esta tiranía, este desastre, la gente que se lo robaron todo, hicieron, con ellos no se puede contar. Primero tiene que venir la libertad, primero tiene que venir el cambio y entonces luego después tiene que venir la prosperidad. Porque no se puede prosperar bajo una dictadura. Tú puedes decir que hay 20.000 mepines de esto. Eso es un engaño. Ahí está la verdad. Solamente hay 1.200. Pero cuando haya alguien como Carlos Saladriga, que a mí me sorprende, porque es mi amigo de años, vaya, él era todavía muy joven, ya yo era viejo ya, pero no es posible que se pueda pensar en economía, que se pueda comprar en negocio, que se pueda pensar que podemos establecer nada en Cuba. En Cuba no se puede establecer nada de nada. Primero hay que poner un régimen constitucional y hay que poner a funcionar la Constitución de 1940 y entonces crear el cambio político. Después que se cambie, que venga el cambio político en un régimen de libertad y de democracia, aquello se vuelve próspero inmediatamente, con los mismos cubanos que están allá y los que estamos aquí, que todavía queremos regresar para morir en Cuba, porque llevamos 67 años bajo el sol ajeno. Bueno, yo creo que ya llegamos al final de esta presentación. No hay manera que los cubanos se pongan de acuerdo. Y hay diferentes opiniones que hay que respetarlas. Estamos en una democracia. Y yo francamente creo que estamos llenos de buena voluntad y que queremos lo mejor para Cuba. Así que hay que respetar las opiniones de Carlos Saladriga como las opiniones de Diego. Así que con esto terminamos este acto. No es tanto las opiniones de uno y de otro, sino es qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar y lo que va a pasar no depende ni de ti ni de mí. Lo que tiene que pasar, tú eres responsable de eso y yo soy responsable. De acuerdo. Pero no tenemos el control, Diego, no tenemos el control. La decisión no la estamos tomando nosotros. Entonces tenemos que esperar a ver qué pasa. Muchísimas gracias, Carlos. Un aplauso para Carlos. Gracias.
Gracias, amigo. Estuvo muy interesante. Buenas noches, buenas tardes, gracias por venir.